Saludos amigos, buenos días. En nuestro relato de hoy va a haber una doble vertiente en él. En primer lugar, el relato puramente en sí, y el segundo, que es un relato homenaje a dos médicos españoles que no dudaron en sufrir y en entregar sus vidas por contribuir al avance de la medicina en la rama de la radiología. Me refiero, como ya escucharéis, a los profesores Comas y al profesor Priot, dos médicos españoles que sufrieron lo indecible porque hoy podamos tener grandes avances en la medicina. Si os gusta, lo podéis compartir, porque como os he dicho muchas veces, el saber no ocupa lugar, entra en un celular. Saludos amigos. Un día más en nuestros relatos de la historia para llevaros una historia, mejor dicho, dos historias, son dos en una. Una conocida zarzuela, La verbena de la paloma, decía en boca de uno de sus protagonistas que las ciencias avanzan, que es una barbaridad, cosa que era cierta naturalmente. Pero en muchas ocasiones esos avances de la ciencia no salen gratis. En ocasiones, esos avances de la ciencia se hacen previo pago de un alto precio. Hoy es habitual que cuando tenemos algún tipo de dolencia, o una fractura, o una dolencia no diagnosticada claramente, pues recurrimos a la radiología. Y es muy habitual ir a hacernos una radiografía porque nos duele el hombro, nos duele una pierna o nos duele una rodilla. Ese acto casi rutinario que hoy hacemos los ciudadanos prácticamente del mundo entero, no se ha logrado de una manera gratis. De la mano de Alfredo Reixac vamos a conocer cómo dos españoles, dos hombres, dos médicos, César Comas y Agustín Prió, hicieron posible que la ciencia de la radiología fuera avanzando. Y por ello pagaron con sus vidas, no sin sufrimientos, el poder poner a nuestra disposición una herramienta de diagnosis tan fundamental como es la radiología. Veamos lo que nos dice Alfredo Reixac. Comienza haciéndose una pregunta. ¿Cómo puede una ciudad olvidar a hombres como los doctores César Comas y Agustín Prió? Ninguna calle, ninguna lápida. Solo perdura el recuerdo entre compañeros de la especialidad que alcanzaron a conocer a alguno de ellos o que saben de su labor abnegada y fecunda y de su sacrificio por referencias. Y también, por supuesto, entre sus descendientes. A ellos y a los diarios y revistas de la época, así como a alguna publicación especializada, hemos acudido para escribir este reportaje acerca de dos mártires del progreso científico. En un momento en el que el entonces prestigiosísimo doctor Letamendi abusaba el ingenio para burlarse del descubrimiento de Wilhelm Röntgen, César Comas y Llaverías, estudiante del último curso de medicina, empezaba a experimentar. De tal modo que menos de 3 meses después de la comunicación de Röntgen a la Universidad de Burgos, había ya mostrado en el anfiteatro de la Facultad Barcelonesa sus radiografías y realizaba ante el público unas pruebas. Él y Prió ya se asociaron, contribuyeron al desarrollo de la técnica radiológica y alcanzaron una elevada consideración profesional.
Pero su laboriosidad se convirtió en sacrificio, un sacrificio consciente y aceptado cuando en 1903 empezaron a comprobar que sufrían lesiones epiteliales. Cuando, pese a buscar sistemas de protección, vieron cómo progresaba el mar. Priaulx murió en 1929 después de haber sufrido 2 años antes la amputación de un dedo. Comas tuvo que cerrar su consultorio tras 2 amputaciones en el brazo derecho. Se ha descubierto, pues, un nuevo fósforo que atraviesa las puertas y las carnes como un rayo de sol atraviesa los vidrios de las ventanas. Con tan insólito párrafo terminaba el Diario de Barcelona del 17 de enero de 1896 su información del sensacional descubrimiento que apenas un mes antes, en diciembre de 1895, había sido comunicado a la Sociedad de Físicos y Médicos de la Real Universidad de Hamburg por el científico alemán Dr. Guillermo Conrado Röntgen, relativos a una nueva clase de rayos. No fue la prensa barcelonesa, por supuesto, la única que se hizo eco de un descubrimiento que ya desde los primeros momentos despertó la sorpresa y gran interés en todo el mundo. Aunque en los primeros meses se difundió profusamente la noticia, fue prácticamente imposible que los medios científicos pudieran calibrar adecuadamente la importancia de los nuevos rayos descubiertos y la decisiva influencia que iban a tener en el desarrollo de las técnicas de diagnóstico y terapéutica médicas. Röntgen, principal protagonista del descubrimiento, había nacido en marzo de 1845 en Lennep, localidad alemana del Bajo Rin, y ya en 1869 se había doctorado en física, estudios que cursó en Zúrich. Ocupando su plaza de profesor en la Universidad de Bourbon, fue cuando culminó sus trabajos, rematándolos con el hallazgo de unos rayos hasta entonces desconocidos, a los que dio el nombre de rayos X, en lugar de rayos Röntgen, como hubiera sido lo más normal. Hizo pues gala de una modestia solo permitida a los genuinos grandes hombres. Aún hoy, para designar este tipo de radiaciones, se continúa hablando de rayos X. Casi nunca, y solo entre especialistas, se habla de röntgenología, para referirse a los rayos que se producen cuando la descarga de una potente bobina inductora se efectúa a través de un tubo de vacío, observándose entonces la producción de fenómenos de fluorescencia e impresión de ciertas preparaciones fotográficas, así como otros fenómenos de naturaleza química y eléctrica. El descubrimiento cristalizó al observar Röntgen que al efectuarse la citada descarga en un tubo de Krook, y pese a haber dicho tubo rodeado de papel negro que le envolvía totalmente, se producía una brillante fluorescencia en una lámina de platino cianuro de bario, al aproximarse ésta al citado tubo. Röntgen llegó a la conclusión de que se hallaba en presencia de un agente capaz de atravesar un cartón negro absolutamente opaco, no solo a la luz natural, sino también a los rayos ultravioletas. En su comunicación a la Universidad de Bourbon, decía Röntgen que si se aplica la mano sobre la pantalla fluorescente, los huesos se proyectan con una acentuada sombra, mientras que los tejidos y partes blandas se dibujaban ligeramente, de lo cual se deducía que la densidad de los cuerpos era lo que determinaba su grado de permeabilidad a los nuevos rayos. Las experiencias de Röntgen eran en realidad la culminación de los trabajos realizados en 1753 por el abate Nollet, con el objeto de hallar el mecanismo de la propagación de la electricidad. Más adelante, otros investigadores, entre los que se hallaba Krook, cuyo tubo de vacío tanta importancia tendría en el descubrimiento que nos ocupa, continuaron las investigaciones en torno a aquel viejo anhelo que guiara los trabajos de Nollet, llegando a formular diversas teorías. Sin embargo, estos ineludibles pasos previos en nada restaban mérito al sensacional descubrimiento del alemán Röntgen. Sin la aureola del descubridor, pero sí con el mérito indudable de comprender profundamente y desde el principio la importancia decisiva del descubrimiento, algunos investigadores españoles comenzaron, muy pocas semanas después, los primeros trabajos sobre esta materia y contribuyeron de modo decisivo en la introducción de la nueva técnica médica en nuestro país. El iniciador de estos trabajos fundamentales fue un joven estudiante de la Facultad de Medicina de Barcelona, César Comas Llavería,
que por aquel entonces contaba solo 21 años de edad y se lleva cursando los estudios de medicina en sus últimos años. En Comas se unía la vocación por la medicina con la afición por la técnica fotográfica, completado todo ello con un eficaz instinto de investigación. Gracias a sus conocimientos fotográficos, había sido nombrado en 1892 encargado de la dirección del laboratorio de fotografía de su facultad. Circunstancia feliz que, unida a su intuición científica, le permitió calibrar rápida y adecuadamente la importancia del descubrimiento efectuado por Roentgen. Verdaderamente entusiasmado por la novedad, propuso al profesorado la realización de algunos experimentos destinados a verificar las posibilidades de los rayos X. La iniciativa de Covas-Llavería tuvo extraordinaria y rápida acogida. Le fueron autorizados los experimentos y se le dieron toda clase de facilidades para elegir y disponer de un tubo de Crookes, uno de los existentes en el gabinete de física de la cátedra del Instituto General y Técnico, y también para utilizar un carrete de inducción instalado en el laboratorio de análisis químico de la Facultad de Farmacia. Con estos elementos, parcos, a pesar de que estuvieran ennoblecidos por el espíritu de colaboración de varios hombres de ciencia, efectuó Comas sus primeros experimentos en el citado laboratorio de la Facultad de Farmacia. Como primer objetivo, trató de obtener la imagen de unas pequeñas pesas de latón, encerradas en una caja de madera, colocada esta, a su vez, sobre una placa sensible envuelta en papel negro. Durante algo más de media hora se dejó pasar corriente eléctrica a través del conjunto, pese a lo cual y a la corta distancia tubo-placa solo se pudo observar la imagen de la caja de madera y no la de las pesas, pues la madera no había sido atravesada por los débiles rayos X producidos. Sin duda debe considerarse esta la primera radiografía obtenida en España y, pese a sus imperfecciones, la que marca el comienzo de la técnica radiológica en la medicina hispánica. No resulta difícil imaginar la ilusión de aquel jovencísimo estudiante de medicina antes del experimento. Luego, el frío enfrentamiento con los artilugios que habrían de producir el milagro y, finalmente, una esperanza que no se cumplió totalmente aquel día. El escaso éxito del primer intento no desanimó ni a Comas ni a sus colaboradores más inmediatos. Así, bajo la protección del entonces decano de la Facultad de Medicina, doctor Juan Giné Partagás, se creó una comisión encargada de proseguir las investigaciones, utilizando un reducido laboratorio habilitado expresamente a tal efecto en la propia facultad. Tras la primera experiencia, se llegó a la conclusión de que la intensidad de la corriente utilizada no había resultado suficiente, por lo que se pidió el concurso voluntario de algunas firmas comerciales para obtener material más adecuado. Con todo este equipo, muy superior al primero, se prosiguieron con gran rendimiento las experiencias, hasta el punto de que solamente 15 días después del primer experimento realizado en Barcelona y apenas 2 meses más tarde de la comunicación hecha por Roentgen, ya el periódico La Publicidad de Barcelona pudo publicar varias radiografías correspondientes a un estuche de piel conteniendo diversos objetos y al esqueleto de un pez. Se habían obtenido asimismo radiografías de varios animales de pequeño tamaño y de la extremidad superior de un niño de pocos meses. La escueta relación hecha hasta ahora de aquellos trabajos ilusionados y fructíferos alcanza su verdadero significado cuando se considera el ámbito dentro del cual fueron llevados a cabo. Hay que tener presente que tan solo 2 años después el calendario señalaría 1898, aquel fatídico año que iba a marcar para siempre el fin desastroso de los sueños que hablan de imperio y grandeza. En aquel final de siglo, la sociedad española vivió una endémica ronda de conflictos internos, de agonías coloniales, en suma de conflictos en todos los aspectos de su vida. En otras palabras, ni los medios técnicos, ni los económicos, ni tampoco los criterios imperantes eran en absoluto propicios a cualquier clase de logro científico. Antes bien, parece que solo había 2 caminos para los intelectuales: el conformismo y la aceptación del desorden por un lado,
o la práctica de biliosas y amargas críticas por otro. Precisamente en aquel tiempo, otro nombre ilustre, también procedente del campo de la medicina, el rebelde y acre escritor Pío Baroja, se hallaba en pleno proceso de elaboración de su obra literaria. Una obra que, junto a la de otros intelectuales de angustiada sensibilidad como consecuencia de su crispadora circunstancia, daría nombre a la generación del 98. No se trata aquí de analizar ni siquiera de contemplar dicho fenómeno, sino más bien de establecer una comparación que ayude a situar los trabajos de Comas en un contexto real. El doctor César Comas Llavería no ha pasado a la historia, cuando menos a la historia de manual, porque eligió un camino diferente a los dos indicados. Él simplemente continuó trabajando en lo que le era conocido, hasta conseguir con su tesonera constancia sacar provecho del invento y de la circunstancia, y sin permitir, en definitiva, que ni la falta de una atmósfera propicia, ni las dificultades propias de su labor, le vencieran y le impidieran colmar sus aspiraciones. El precio pagado fue el anonimato. Seguramente ninguna de las personas que han precisado alguna vez obtener una radiografía conoce el nombre del médico anónimo que contribuyó al desarrollo de la radiología entre nosotros. La fama es injusta y los científicos rara vez tienen acceso a ella. Este anonimato, al que hace referencia el autor del artículo, no es extraño que se produjera y se produzca cuando entre los grandes ilustrados de la época, el eminente Miguel de Unamuno decía aquello de que inventen en ellos. Con ese aspecto, con esa manera de pensar y con esas ideas en una de las cabezas más preclaras de la época, pues no es de extrañar que este anonimato al que se refiere el autor se ciñera sobre aquel hombre que estaba abriendo un nuevo camino en la medicina y en la radiología. Volviendo a los trabajos que se continuaban realizando bajo los auspicios de la comisión nombrada en el seno de la Facultad de Medicina de Barcelona, pronto se consideró llegado el momento de ofrecer una demostración pública de los resultados alcanzados. La intención se programó una sesión pública para el día 24 de febrero de aquel mismo año. 22 días mediaban tan solo desde la primera experiencia, pero se había progresado rápidamente y entre los miembros de la comisión se respiraba un sólido optimismo. Para esta demostración se eligió el anfiteatro de la antigua Facultad de Medicina, situada en los locales que hoy alberga la Biblioteca Central de la Diputación de Barcelona. Allí se reunió un público formado por médicos, ingenieros, físicos, periodistas y un buen número de curiosos atraídos por la novedad del fenómeno, del cual dieron abundantes noticias los medios informativos. Comienza la sesión. Sobre una mesa ovalada de mármol, cubierta con un tapete de terciopelo negro, se dispone un tubo de croc debidamente conectado al carrete inductor alimentado por una batería de acumuladores. Detrás del conjunto una pequeña mesa de madera con los frascos y accesorios fotográficos y situado entre estas dos mesas un aparato expresamente construido para la experiencia, consistente en una especie de rudimentario fanal de luz roja que se utilizará para poder efectuar la operación de revelado con las luces de la sala apagada. El doctor Giner es el encargado de abrir la sesión presentando dos colecciones de radiografías obtenidas en días anteriores y entregando a continuación a Comas Llavería una plancha de zinc taladrada en la que puede leerse Facultad de Medicina de Barcelona, 24 de febrero de 1896. Es el objeto que se va a radiografiar. Ultimados los preparativos técnicos, comienza la exposición de la plancha y durante 35 minutos continúa dicha operación. Entretanto, el doctor Giner informa a la concurrencia de los antecedentes del experimento, su naturaleza y lo mucho que se espera de él. Al fin se desconecta el aparato y Comas procede al revelado y fijado de la placa. Son momentos en los que la sala queda en tensión, pues el resultado es inminente. Pocos minutos después, Comas pone la placa revelada en manos del doctor Giner ante el silencio expectante de la concurrencia, la cual estalla en aplausos cuando distingue claramente impresionada la citada inscripción.
La röntgenología ha triunfado definitivamente. Los periódicos propagan ampliamente la noticia y en poco tiempo la novedad es del dominio público. Entretanto, siguen las investigaciones. El trabajo con los rayos X comienza a presentar problemas que la técnica tendrá que esforzarse en resolver, puesto que los medios utilizados en los comienzos se revelan insuficientes. Así, por ejemplo, al principio se utilizaban pequeños modelos de carretes de inducción provistos generalmente de interruptor de martillo. Pero el mecanismo ofrecía desiguales rendimientos y se hizo preciso buscar la solución de dicho problema. Con una nueva técnica se investiga en varios campos de la física y pronto florecen los resultados, pues transcurridos solamente 2 años desde el primitivo hallazgo, el matrimonio Curie descubre un nuevo elemento radiactivo al que, en sencillo homenaje a su patria, denominarán polonio. Al año siguiente, una vez más, los Curie logran un importante descubrimiento, esta vez el del radio. Algunas de las radiaciones del nuevo elemento resultan de la misma naturaleza que las descubiertas por Röntgen y poseen en esencia las mismas propiedades físicas, así como similares acciones biológicas y terapéuticas. Comienza la medicina radiológica. También en este campo prosiguen investigaciones y los trabajos destinados a hacer posible la aplicación de los rayos X. César Comas, habiéndose ya licenciado en Medicina y Cirugía en 1896 y doctorado brillantemente el 23 de junio de 1898 en la Universidad de Madrid, se estableció en Barcelona y abre un consultorio de radiología en colaboración con su compañero y pariente, el doctor Agustín Prió Llavería, interesado en gran manera en la nueva técnica. Debe señalarse una vez más que el trabajo de aquellos pioneros no se veía en absoluto favorecido por las instituciones docentes y sanitarias. Así, en 1896, recién licenciado, Comas había sido nombrado médico radiógrafo del Hospital Clínico de Barcelona, pero el nombramiento resultaba más honorífico que real, puesto que en dicho centro hospitalario no existían instalaciones adecuadas, motivo por el cual se vio impulsado el doctor Comas a montarlos por su cuenta. Posteriormente, en 1907, se crearía el Departamento Central de Rayos X del Hospital Clínico. Comas fue nombrado director del mismo, ostentando luego, en 1913, idéntico cargo en el recién creado Departamento de Radiología en el Hospital de la Santa Cruz y en 1919 en el Hospital Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Esta profusión de cargos y empleos revela, por una parte, el aprecio que merecían los servicios del ya eminente radiólogo, pero también hacen sospechar la falta de vocaciones por la radiología médica y la carencia de medios, lo que sin duda pudo haber esterilizado los esfuerzos de Comas y Prió en una labor aislada y carente de respaldo. Pese a ello, ambos consiguieron la definitiva eclosión de la nueva técnica. Pronto el constante trabajo en la búsqueda de nuevas aplicaciones dio resultados espectaculares, tales como la obtención de radiografías renales en las que podían determinarse la existencia de cálculos, lo que confería gran seguridad en los diagnósticos. Otras radiografías hechas entonces permitieron localizar y determinar la situación de un proyectil alojado en la cabeza de un paciente. En 1901 inició Comas los estudios sobre radiografías estereoscópicas, que permitirían, como en el caso antes citado, la localización de cuerpos extraños, así como el análisis anatómico del sistema arterial y el diagnóstico de cálculos biliares. En 1906 obtuvo radiografías de fetos en distintas posiciones. En el terreno terapéutico, Comas y Prió abordaron el terreno de las radiografías instantáneas y el del tratamiento de las afecciones malignas en la cara, llegando en 1907 a dominar la técnica de las irradiaciones en profundidad. Entonces aplicaron la radioterapia en una neoplasia uterina, cuando aún dichas aplicaciones en profundidad no habían sido aceptadas por todos los especialistas europeos de la época. Así, los progresos espectaculares iban alternando con el trabajo cotidiano. Fruto de esta labor fueron los honores continuos, como el nombramiento que, en 1900, solo 2 años después de su licenciatura, introdujo a Comas
en la Academia de Medicina de Barcelona y el que motivó su participación como socio fundador en 1905 en el Deutschen Röntgengesellschaft de Berlín. La incorporación en 1909 a la Sociedad de Radiología Médica de París. Igualmente, la actividad de Comas se extendió a la participación en los primeros congresos internacionales de su especialidad, presentando en el primer Congreso de Radiología de Berlín, celebrado en 1905, sus estudios sobre diagnósticos de los cálculos renales por rayos X, y en el segundo Congreso, celebrado en 1906, su trabajo Resultados de la röntgenterapia en el tratamiento del lupus. En este mismo año, durante la celebración del tercer Congreso de Radiología de Milán, dio a conocer su experiencia sobre la irradiación Röntgen preventiva abdominal, después de la intervención quirúrgica en un caso de cáncer de útero, siendo nombrado en 1910 secretario del quinto Congreso Internacional que tuvo lugar en Barcelona y en el que también presentó varias comunicaciones y trabajos en colaboración con el doctor Prió. Igualmente fue miembro fundador de la primera Sociedad Española de Electrología y Radiología. Esta ingente labor la complementaría con la docencia en su especialidad, pues impartió los primeros cursillos que sobre radiología médica se dieron en España, iniciados en el Departamento Central de Rayos X del Hospital Clínico de Barcelona en el año 1907. Hemos insistido en las condiciones insatisfactorias en que se desarrolló todo este trabajo. Un distinguido académico de aquella época se refería al Laboratorio de Radiología de la Facultad de Medicina de Barcelona con las siguientes palabras: instalado en un cuchitril destartalado y húmedo, situado en el desván de la apellidada cocina anatómica de nuestra antigua facultad. Situación que el esfuerzo de Comas y su socio Prió lograron remediar en parte al trasladarse la facultad a las actuales instalaciones del Hospital Clínico, donde bajo la dirección de aquellos se acondicionaron unos locales en el sótano destinados al Departamento de Rayos X, departamento que fue equipado con los materiales más modernos de que era posible disponer en aquella época. Para tener una somera idea de la importancia del trabajo desarrollado, téngase en cuenta que en 1907, año de la inauguración de dicho departamento, se hicieron 125 radiografías y 48 radioscopias, y que en 1944, año de la jubilación de Comas, a los 70 años de edad, se hicieron cerca de 7.000 radiografías y más de 3.000 radioscopias. La naturaleza de los rayos X había despertado ya desde el principio serias sospechas y temores en lo que respecta a los efectos secundarios que pudieran producir, no sólo sobre los enfermos tratados, sino también sobre aquellos médicos que procedían a las manipulaciones necesarias para su aplicación. Durante el primer año que siguió al descubrimiento de Röntgen, se observó la aparición de lesiones más o menos importantes en la piel de algunas regiones del cuerpo humano, que repetidamente se habían expuesto a los rayos X, especialmente en la cara dorsal de las manos, por la frecuencia con la que se interponía entre el tubo de Röntgen y la pantalla fluorescente, a veces incluso con fines de demostración o meramente recreativas. La prolongada exposición a que obligaban algunos tratamientos motivaba la aparición de dichos trastornos cutáneos, haciendo pensar seriamente que la causa residía en los rayos X, pero no se logró determinar exactamente su influencia. Finalmente, en 1901, los experimentos realizados por Kienbuch permitieron concluir que tales lesiones eran debidas única y exclusivamente a la acción de los rayos X. A partir de 1903, los doctores Comas y Prió comenzaron a tomar precauciones en el manejo de sus aparatos, protegiéndose de las radiaciones, puesto que desde hacía ya más de 2 años, tanto el uno como el otro habían advertido la presencia en sus manos de pequeñas manchas y lesiones de menor importancia, de cuyo peligro, sin embargo, se cercioraron al ir llegándoles informaciones de otros científicos y médicos. Al principio, los métodos utilizados para disminuir la peligrosidad de los rayos se limitaron al uso de tener un mayor cuidado en la manipulación de los aparatos y a permanecer alejados de ellos mientras se efectuaban las radiografías. Más adelante se buscaron nuevos procedimientos para que pudieran resultar más efectivos,
puesto que seguían apareciendo lesiones. Se utilizaron guantes, delantales y gafas constituidos básicamente por láminas de plomo, material que ofrecía la más segura protección frente a las radiaciones. El propio doctor Comas, como experto en la materia, engrosó notablemente el caudal de conocimientos sobre la materia gracias a los resultados deducidos de sus propias experiencias médicas llevadas a cabo en su gabinete de radiología. Buena muestra de ello la constituye el discurso de presentación que pronunció en la Real Academia de Medicina de Barcelona el día 3 de febrero del año 1818, del cual hemos podido obtener uno de los pocos ejemplares impresos que aún se conservan, gracias a la amable y eficaz colaboración que para ello nos ha prestado el doctor José María Sagrera Malaret, del Hospital de San Pablo. En dicho discurso, el doctor Comas hace una amplia exposición de lo que por aquel entonces se conocía sobre la materia, con detallada relación de las experiencias llevadas a cabo en el extranjero por los más reputados especialistas de la época, añadiendo extensas explicaciones sobre las precauciones y medidas de seguridad que pertinentemente, tanto en las instalaciones de gabinetes radiológicos como en los procesos de manipulación de los aparatos, era menester tomar. Sin embargo, ya hemos señalado que tanto Comas como Prior habían advertido hacía ya tiempo la aparición de pequeñas lesiones en sus manos, pero prosiguieron con sus trabajos. Y llegó el momento en que lo que en un principio habían considerado pequeños y débiles síntomas se agravaron considerablemente, en especial en lo que se refiere a Prior, a quien fue necesario amputarle un dedo de la mano derecha. Sin embargo, esta operación no fue suficiente para cortar el curso de la alteración, que terminaría por causar la muerte a Prior 2 años después de la operación, concretamente el 18 de diciembre de 1929. El diagnóstico señaló diversas adenopatías axilares y metástasis, todo ello causado por las radiaciones recibidas en su quehacer profesional. Es de imaginar el efecto que esta muerte causó en Comas. Desaparecido su íntimo amigo y colaborador, con quien además le unían lazos de parentesco, es de suponer que meditaría largamente sobre lo paradójico de aquellos rayos que tanto podían curar enfermedades como producirlas. Sin embargo, ni el desaliento ni el temor torcieron en lo más mínimo su vocación. Al respecto es conveniente señalar que por aquellos años el doctor Comas debía disponer de alguna considerable suma de dinero, puesto que, como nos han explicado el citado doctor Sagrera, invirtió fuerte cantidad de sus ahorros en marcos alemanes, ya que era ferviente germanófilo. No hay que olvidar que esta era precisamente la nacionalidad de Röntgen. Por ello, no cabe pensar que la motivación económica, el afán de lucro, en definitiva, fuera uno de sus móviles en el momento en que, a pesar del triste final de su compañero, decidió continuar su profesión. Consecuencia de dicha continuidad fue la lenta pero progresiva agravación de sus propias lesiones, hasta el punto de que éstas llegaron a revestir una gravedad tal que en 1935 fue preciso amputarle el brazo izquierdo, a nivel del tercio medio, observándose poco después la existencia de un grueso paquete ganglionar en la axila, lo que motivó una segunda e importante intervención en 1936. También en la mano y brazo derechos aparecieron lesiones que obligaron a mantener constante vigilancia. Sin embargo, las mayores precauciones que había tomado con dicha extremidad evitaron un más grave desarrollo de dichas lesiones. Pero los problemas de la mano izquierda, que como señalamos tuvo que ser amputada hasta más arriba del codo, pusieron en grave peligro la vida del enfermo, el cual se vio obligado a cerrar su gabinete radiológico, ya que le resultó materialmente imposible proseguir su actividad. Pese a la importancia y gravedad de estos hechos, no renunció el doctor Comas a su vocación, por lo menos totalmente. Prosiguió su labor en los cargos que aún ocupaba en los hospitales clínicos y de San Pablo de Barcelona. Como es natural, por fin tuvo que alejarse de la práctica directa de la especialidad a la que había dedicado su vida. Sin embargo, su colaboración en los citados centros hospitalarios continuó todavía con gran eficacia,
dada la amplia experiencia conseguida en sus años de profesionalidad, lo que le hacía inestimable el valor de toda la clase de consultas. Las muchas desgracias que en los últimos años se abatieron sobre el esforzado médico no se limitaron a la enfermedad que tan cruelmente le sumió casi en la invalidez. También su economía particular había sufrido un rudo golpe, puesto que los marcos alemanes habían perdido prácticamente la mayor parte de su valor, quedando en consecuencia el doctor Comas en precaria situación económica. Las exiguas dotaciones de sus cargos, alrededor de unas 500 pesetas mensuales, solamente permitieron a Comas malvivir, ya casi totalmente solitario en los últimos días de su vida. Con toda su grandeza y su indudable dramatismo, esta fue la aventura que comenzó casi en la nada y terminó introduciendo en España una de las más importantes y necesarias especialidades médicas. Bien amigos, pues hasta aquí nuestro relato de hoy sobre la apasionante vida de dos investigadores que no dudaron en entregar su salud y su vida para que los avances de la ciencia médica nos pudieran llevar hasta donde hoy nos encontramos. En fin, me despido de todos vosotros hasta nuestro próximo audio. Un saludo a todos.